Bienvenidos a nuestro desafío 50 días renovando mi mente para comprender y hacer la voluntad de Dios. 50 días renovando mi mente es una jornada de avivamiento espiritual, donde juntos conoceremos los principios que cambiarán nuestra manera de pensar para que se cumpla en nosotros la promesa expresada en Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sé valiente, persistente y descubramos lo que Dios puede hacer en nosotros al adoptar su manera de pensar. Gracias por caminar con nosotros a través de esta hermosa jornada. ¡Comenzamos! Permíteme preguntar, ¿quién eres? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? ¿Y para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es tu razón de vivir? Quiero compartir una pequeña reflexión que lleva por nombre la identidad de quien llevaría la cruz. Estamos justamente hoy comenzando nuestro desafío devocional, que es parte del proyecto de 50 días, pero que es un especial por la Semana Santa. Hoy comenzamos Semana Santa, tenemos el Domingo de Ramos y durante toda esta semana queremos estar investigando y conociendo los acontecimientos de la última semana, lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Y yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida, pero intencionalmente lo que queremos hacer es poder descubrir la mentalidad de Cristo, cómo era su forma de pensar, qué fue lo que le hizo caminar durante este proceso tan difícil y a partir de ahí poder nosotros tomar para nuestra vida algunas enseñanzas prácticas acerca de cómo podemos renovar nuestra mente y pensar como Cristo pensaba, desarrollar la mentalidad de Cristo Jesús. Y esta semana lleva por nombre Jesús, la mentalidad que soportó la cruz. Él es un ejemplo de la mentalidad que Dios quiere que tengamos, la mentalidad que te llevará no solamente a vivir la voluntad de Dios, sino a disfrutar los planes que Dios tiene para tu vida sin importar lo que tengas que pasar. Y el día de hoy quiero compartir rápidamente esto que se llama la identidad de quien llevaría la cruz. ¿Alguna vez has escuchado o te has hecho estas preguntas? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué debo hacer en esta situación tan difícil que me ha tocado vivir? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Quién soy? ¿Verdaderamente seré alguien valioso? ¿Verdaderamente mi vida tendrá algún propósito? Estas y otras preguntas son parte de lo que podría ser lo que se denomina crisis de identidad. Cuando nosotros enfrentamos este tipo de crisis en nuestra vida, podemos hacernos estas preguntas y algunas otras al respecto que tienen que ver con quién soy, con mi razón de vivir. Cuando hablamos de identidad o hablar de identidad, es hablar de la conciencia que uno desarrolla de sí mismo. ¿Quién soy y quién no soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer o qué no soy capaz de hacer? ¿Por qué es importante la identidad? Escucha esto. Mi conciencia de mí mismo, mi conciencia de mí, me permite entenderme a mí y diferenciarme de todo lo que está en mi entorno, incluyendo a las personas y el mundo alrededor. Esto contribuye a una sana relación con mi entorno, con los demás. Eso quiere decir, y debemos aprender esta realidad, nos relacionamos con nuestro entorno a partir de la relación que tenemos con nosotros mismos. Es más, quiero decirte algo, nos relacionamos con Dios a partir de la relación que tengo conmigo mismo. En otras palabras, no puedo estar bien con Dios estando mal conmigo mismo. Y ante una pérdida de identidad, cuando no sé quién soy, para qué existo, por qué vivo en este mundo, no puedo relacionarme con los planes de Dios, no puedo descubrir los planes de Dios y relacionarme sanamente con ellos. Las consecuencias de no tener clara mi identidad es no poder encajar en mi entorno. Escucha esto, cuando mi identidad está en conflicto, cuando en mi identidad hay algún tipo de lucha, entonces yo no encajo en mi entorno, no encajo con las personas que convivo. Puedo estar en mi familia y no sentirme parte de, puedo estar en una iglesia y no sentirme parte de, puedo ser parte de un grupo, inclusive puedo ser una parte importante o fundamental de un grupo y no sentirme parte de. ¿Por qué? Porque hay una crisis en mi persona y no puedo relacionarme conmigo, no puedo entenderme a mí, por lo tanto es difícil entender lo que pasa en mi entorno. Algunas verdades sobre la identidad son las siguientes. ¿Has escuchado el término pérdida o crisis de identidad?
Muchos factores externos que experimentamos a lo largo de la vida tienen el potencial de afectar la conciencia que tenemos de nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando? La frustración, la ansiedad, el estrés vivido durante lapsos de crisis pueden exponernos a lo que llamamos crisis de identidad. Cuando yo he pasado por momentos difíciles en mi vida, cuando me he expuesto a situaciones muy estresantes, a conflictos muy dolorosos, entonces puede haber ese choque en mi personalidad que me lleva a este estado de crisis de identidad. Las consecuencias de esto, de experimentar dolor emocional como frustración, tristeza, confusión, influye sobre todo en la toma de decisiones, en el qué hago hoy, en el que necesito hacer el día de hoy. Las decisiones que yo debo tomar están influidas por el concepto que tengo de mí mismo y sobre todo a las respuestas a las preguntas que antes hicimos. ¿Quién soy? ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Para qué existo en esta tierra? Entonces, eso va a determinar lo que yo decida ante cada situación de la vida. El hombre por naturaleza busca vivir en base a un propósito. Cuando nuestra identidad está en crisis, perdemos de vista el propósito de nuestra vida, lo cual genera por lo general un desequilibrio considerable en nosotros. Hablando un poco de esta semana y de la persona de Jesús, déjame te digo lo siguiente. Jesús había vivido los 3 años más intensos de su vida. Al mismo tiempo que había sido buscado y aclamado por la gente, que generalmente lo hacía por necesidad que venían a él, al mismo tiempo había sido perseguido, había sido difamado y constantemente había sido atacado. Pero ahora, justamente a estas alturas, cuando se menciona la entrada triunfal, el Domingo de Ramos que conocemos comúnmente, estaba frente a la semana más complicada de todo su ministerio. Su tiempo estaba cerca. Él sabía que sería traicionado, que se quedaría solo, que uno de sus discípulos, de hecho uno de los más cercanos, podemos decir, lo negaría, que sería juzgado injustamente y que moriría en una cruz de manera tan cruel, de la peor manera que podía alguien morir o que alguien pudiera imaginar, a pesar de haber ayudado, escuchado, aceptado y amado a las personas. ¿Cómo emprender tan difícil camino? Esta es una pregunta importante. La respuesta puede ser simple: aferrándose a su identidad. La identidad que Dios le había dado, la identidad determinada por el propósito que Él tenía al venir a este mundo. ¿Ves qué importante es tener claro nuestro propósito? Porque la realidad es que nuestra identidad se define en base a nuestro propósito. Cuando tú entiendes la razón por la que has venido a este mundo, entonces puedes desarrollar tu identidad y viceversa, porque es una misma cosa. Al mismo tiempo que desarrollo mi identidad y que soy consciente de mí mismo, puedo entender el propósito por el cual yo he venido. Jesús no permitió que los acontecimientos de su vida pasada y los sucesos que estaban por venir dañaran su identidad. Por lo contrario, el día Domingo de Ramos, como lo conocemos todos, tomó su lugar y se presentó ante la gente como realmente Él era, el rey que había venido a librar a su pueblo. Como lo narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 21, versículo 1 al 11, cuando dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Sin duda, este pasaje nos muestra la identidad de Cristo, la identidad de Jesús, la identidad de aquel que llevaría la cruz. ¿Cómo enfrentarse a esta última semana siendo quien Él era
siendo quien Él había decidido ser. Jesús se presentó delante de la gente como el Mesías esperado, dando cumplimiento a la promesa mesiánica escrita en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Entró a Jerusalén montado en una asna. El asna era símbolo de mansedumbre, pero también iba en un pollino. Probablemente, algunos autores dicen que probablemente en un momento montaba uno y en un momento montaba el otro. Y el pollino era símbolo de realeza. Los reyes acostumbraban pasear montados sobre un pollino, que era la cría de un asna que no había sido jamás montado. Y esto era símbolo de nobleza, era símbolo de su realeza. El asna, un animal de carga, un símbolo de humildad y servicio. El Mesías se presentaría como un rey humilde según la profecía de Zacarías, sencillo, amoroso, tierno, compasivo, amante del pueblo y no del poder. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de Jesús? Que Él decidió ser ese Mesías. Aquel día, Él está tomando la decisión de cumplir la voluntad de Dios, de tomar su identidad, el Mesías que la gente necesitaba, ese Mesías humilde, sencillo, amoroso y tierno, compasivo, amante de la gente. Jesús aceptó ser el rey manso que había venido a liberar a su pueblo. Siendo el Dios creador del universo, estuvo dispuesto a tomar la condición de siervo y entregar su vida a favor de los pecadores, aunque estos no lo valoraran en ese momento. Viene a mi mente las palabras en Mateo capítulo 26, versículo 53. Cuando Jesús estaba siendo arrestado, que es una de las porciones que vamos a leer durante esta semana, si tú recuerdas, hubo un acontecimiento. Se dice que uno de sus discípulos, algunos evangelios lo señalan a Pedro, tomó su espada y cortó la oreja de uno de los criados. Y en ese momento, Jesucristo voltea con ese discípulo, a quien se ubica como Pedro, y le dice esto: ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre? ¿Y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, lo que es necesario que se haga? ¿Puedes ver la mentalidad de Jesús acerca de su identidad? Él era el rey manso. Jesús, siendo rey, estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios escrita en las profecías. Y para hacer eso, necesitaba aferrarse a su identidad, a la identidad de rey manso y humilde. Hablando un poquito acerca del contexto, se estaba preparando la Pascua. Esta era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud cuando estuvo en Egipto, por medio de una intervención milagrosa de parte de Dios. No sé si tú recuerdas, pero Moisés, a través del mandato de Dios y con muchos milagros, fue partícipe del rescate que Dios tenía. Él fue el libertador que vino a traer la voz de Dios al pueblo, a traer el mensaje de Dios a Faraón y liberar a su pueblo. Ese fue el primer Mesías que de alguna forma simboliza o que de alguna forma aparece en la Biblia, en el contexto del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Y en ese contexto de la Pascua, Jesús se presenta como el Mesías de Dios. Podemos decir el nuevo Moisés, el libertador que prometía perdón y restauración de parte de Dios. Y sobre todo vida eterna para que los que eran esclavos del pecado por medio de su obra pudieran ser libres. Los judíos esperaban un Mesías político militar que los librara de Roma, como Moisés los libró del pueblo de Egipto. En lugar de eso, Jesús decidió ser lo que Dios necesitaba, el rey manso, que cedió todos sus derechos a la voluntad de Dios para salvar al pueblo por amor sin importar el costo. Déjame te digo algo, desarrollar la mente de Cristo significa entender que debemos estar dispuestos a tomar la identidad que Dios nos ha dado. Ser mansos, humildes, para permitir que Dios haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. La mansedumbre de Jesús primero era delante de Dios. Él necesitaba ser humilde para que la obra de Dios se hiciera en su vida y a través de su vida. De igual manera nosotros, hoy al recordar el Domingo de Ramos y ver a ese Rey de Reyes y Señor de Señores entrando sobre un asno a Jerusalén, debemos recordar que así debemos ser nosotros. Debemos estar dispuestos a en humildad someternos a la voluntad de Dios, someternos a los propósitos de Dios. Permíteme preguntar a manera de reflexión,
¿Cuál es el costo en tu vida de hacer la voluntad de Dios? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Qué es lo que Dios ha pedido de ti? Quizás has vivido en tu vida situaciones estresantes, dolorosas, difíciles, que han dañado tu corazón. Y quizás a través del tiempo has perdido un poco la identidad que Dios te ha dado. Hoy es un buen día para recuperarla. Hoy es un buen día para recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Como parte de esta jornada, tenemos un desafío devocional. Queremos invitar a cada una de las familias a que cada día podamos leer o escuchar las porciones correspondientes a los sucesos de cada día y después de eso pasar un momento juntos reflexionando acerca de cómo es la mentalidad de Cristo Jesús y cómo debe ser la nuestra. Te invito a que durante esta semana tengas un encuentro con Dios y que a través de los acontecimientos que estaremos recordando podamos permitir que Dios renueve nuestra manera de pensar, para que descubramos juntos y vivamos la voluntad de Dios sin importar el costo. Que Dios te bendiga.